Los 7 principios universales. Los 7 principios herméticos. Sexto principio. El principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. Casualidad no es sino un nombre para la ley no reconocida. Hay muchos planos de causación, pero nada se escapa a la ley. El Kybalión. Este principio incorpora el hecho de que hay una causa para todo efecto. Un efecto a partir de toda causa. Explica que todo sucede de acuerdo con la ley, que nada nunca meramente sucede, que no hay tal cosa como la casualidad, que aunque hay diversos planos de causa y efecto dominando los planos superiores a los inferiores, a pesar de eso nada se escapa nunca enteramente a la ley. Los hermetistas entienden el arte y los métodos de elevarse por encima del plano ordinario de causa y efecto, hasta un cierto grado, y elevándose mentalmente a un plano superior se vuelven causantes en vez de efectos. Las masas de gente son conducidas, obedientes al entorno, a las voluntades y deseos de otros más fuertes que ellos, a la herencia, a la sugestión y a otras causas externas que les mueven de un lado para otro como peones en el tablero de ajedrez de la vida. Pero los maestros, elevándose al plano superior, dominan sus humores, caracteres, cualidades y poderes, así como el entorno que les rodea, y se convierten en movedores en vez de peones. Concurren a jugar el juego de la vida, en vez de ser jugados y movidos de un lado para otro, por las voluntades de otros y el entorno. Usan el principio en vez de ser sus herramientas. Los maestros obedecen la causación de los planos superiores, pero la ayudan a regir en su propio plano. El gran sexto principio hermético, el principio de causa y efecto, incorpora la verdad de que la ley compenetra al universo, que nada sucede por casualidad, que casualidad es meramente un término que indica una causa existente, pero no reconocida o percibida, que los fenómenos son continuos, sin ruptura o excepción. El principio de causa y efecto subyace a todo pensamiento científico, antiguo y moderno, y fue enunciado por los instructores herméticos en los días más tempranos. El principio subyacente de causa y efecto ha sido aceptado como correcto por prácticamente todos los pensadores del mundo dignos del nombre. Pensar de otro modo sería arrebatar los fenómenos del universo del dominio de la ley y el orden y relegarlos al control de algo imaginario, al que los hombres han llamado casualidad. No podemos imaginar nada fuera del todo, estando fuera de la ley, y eso solo porque el todo es la ley en sí. No hay sitio en el universo para algo exterior e independiente a la ley. La existencia de un algo así haría todas las leyes naturales inefectivas y sumiría el universo en el desorden caótico y la falta de ley. Un cuidadoso examen mostrará que lo que llamamos casualidad es meramente una expresión que se relaciona a causas oscuras, causas que no podemos percibir, causas que no podemos entender. La palabra casualidad se deriva de una palabra que significa caer, como la caída de los dados, siendo la idea que la caída del dado y muchos otros acontecimientos son meramente un acontecimiento no relacionado a causa alguna. Y este es el sentido en el que el término se emplea generalmente. Pero cuando la cuestión se examina de cerca, se ve que no hay ninguna casualidad en la caída del dado. Cada vez que cae un dado y muestra un cierto número, obedece a una ley tan infalible como la que gobierna la revolución de los planetas alrededor del Sol. Detrás de la caída del dado hay causas o cadenas de causas que corren hacia atrás más lejos de lo que la mente puede seguirlas. La posición del dado en la caja, la cantidad de energía muscular gastada en el lanzamiento, la condición de la mesa, etc. son todas causas cuyo efecto puede verse. Pero detrás de estas causas vistas hay cadenas de causas invisibles precedentes, todas las cuales tienen una incidencia sobre el número de dado que cae hacia arriba. Si se lanzase un dado un gran número de veces, se encontraría que los números mostrados serían aproximadamente iguales, esto es, que habría un número igual de un punto, 2 puntos, etc., viniendo a la parte de arriba.
arrojad un penique al aire y puede venir abajo en cabezas o colas, equivalente inglés del cara y cruz español, pero haced un número suficiente de lanzamientos y las cabezas y las colas se nivelarán aproximadamente. Esta es la operación de la ley de promedio, pero tanto el promedio como el lanzamiento sencillo vienen bajo la ley de causa y efecto, y si fuéramos capaces de examinar las causas precedentes, se vería claramente que era simplemente imposible que el dado cayera de otro modo o como lo hizo, bajo las mismas circunstancias y en el mismo momento. Dadas las mismas causas, seguirán los mismos resultados. Hay siempre una causa y un porqué para todo evento. Nada sucede nunca sin una causa, o más bien una cadena de causas. Todo pensamiento que pensamos, todo acto que ejecutamos, tiene sus resultados directos o indirectos que se ajustan en la gran cadena de causa y efecto. En ningún lado de la controversia es enteramente correcto. De hecho, ambos lados son parcialmente correctos, de acuerdo con las enseñanzas herméticas. Las enseñanzas son que un hombre puede ser libre y sin embargo estar ligado por la necesidad, dependiendo del significado de los términos y la altura de verdad desde la que se examina la cuestión. Los antiguos escritores expresan así la cuestión. Cuanto más lejos está la creación del centro, más atada está. Cuanto más cerca del centro se llega, más cerca de ser libre está. La mayoría de la gente es más o menos esclava de la herencia, el entorno, etc., y manifiesta muy poca libertad. Ellos son arrastrados por las opiniones, costumbres y pensamientos del mundo externo y también por sus emociones, sentimientos, humores, etc. Ellos dicen, bueno, ciertamente soy libre de actuar y hacer como me place, hago justo lo que quiero hacer. Pero dejan de explicar de dónde surge el que les plazca hacer esto y no hacer aquello. ¿No hay un porqué a su placer y querer? El maestro puede cambiar estos placeres y querencias en otros en el extremo opuesto del polo mental. Él es capaz de querer, en vez de querer porque algún sentimiento, humor, emoción o sugestión ambiental hace surgir una tendencia o deseo dentro de él a hacerlo así. La mayoría de las personas son arrastradas como la piedra que cae, obedientes al entorno, las influencias externas y los humores internos, deseos, etc. Por no hablar de los deseos y voluntades de otros más fuertes que ellos mismos, herencia, ambiente y sugestión, que les arrastran sin resistencia de su parte o al ejercicio de la voluntad. Movidos como peones sobre el tablero de ajedrez de la vida, juegan sus papeles y son dejados a un lado después de que el juego ha concluido. Pero los maestros, conociendo las reglas del juego, se elevan por encima del plano de la vida material y situándose en contacto con los poderes superiores de su naturaleza, dominan sus propios humores, caracteres, cualidades y polaridad, así como el ambiente que les rodea, y así se convierten en jugadores en el juego, en vez de peones, causas en vez de efectos. Los maestros no escapan a la causación de los planos superiores, sino que se ajustan a las leyes superiores y dominan así las circunstancias en el plano inferior. Forman así una parte consciente de la ley, en vez de ser meros instrumentos ciegos. Mientras que sirven en los planos superiores, rigen en el plano material. Es cierto en verdad que ni un gorrión cae sin advertirlo la mente del todo, que incluso los pelos en nuestra cabeza están contados, como lo dice la Biblia. No hay nada fuera de la ley, nada que suceda contrario a ella. Las enseñanzas herméticas dicen que el hombre puede usar la ley para superar las leyes y que lo superior siempre prevalecerá contra lo inferior, hasta que al final haya alcanzado la etapa en que busque refugio en la ley misma y se mofe de las leyes fenoménicas.